Toph Beifong, uno de los personajes más simples, pero a la vez de los más apreciados y recordados de Avatar, la leyenda de Aang. Y también uno de los ejemplos más interesantes para ahondar en cómo crear a un personaje poderoso. Porque sí, esta niña de 12 años y ciega es uno de los ejemplos más remarcables de la ficción de cómo utilizar y demostrar el potencial de un sistema de poder e integrarlo al desarrollo de tu personaje, incluso cuando hablamos de algo tan básico como podría aparentar ser manejar la tierra. Y esto es porque Avatar es una obra que aprovecha todos los elementos a su disposición para lograr una simbiosis preciosa entre usuario y habilidad, y lo que a mí me parece una de las mejores sinergias de poder y personalidad que podríamos encontrar, porque la magia de Toph Beifong radica en cómo se relaciona con su tierra control y en cómo a través de ella desarrolla a su personaje hasta el punto de ser tanto la mejor maestra tierra de la serie como uno de los personajes más remarcables de la misma, aun cuando en Avatar abundan los personajes bien escritos. Toph es una niña pequeña y ciega, dos características muy claramente asociadas con la vulnerabilidad, elemento que definiría el rumbo de su personaje en toda la serie, pero al contrario de lo que podría aparentar, más que porque la propia Toph sea vulnerable, es la idea del resto sobre ella siéndolo lo que define el arco de Toph, principalmente de su familia. Su primera aparición en la serie siendo presentada como la bandida ciega y la campeona de una liga de maestros tierras de bajo mundo, con estos ángulos que la hacen ver enorme, enfatizando su grandeza sosteniendo el título de campeona, para de inmediato dar atrás y dejar ver la imagen de una niña al lado de dos adultos, no es solo un chiste ingenioso de la serie, sino que también una ejemplificación de lo que es todo el personaje de Toph. Alguien poderoso e imponente que a menudo se percibe como pequeño y frágil. Una percepción que Toph destroza en el momento en que vemos una pizca de su tierra control, porque cada vez que este personaje ejerce sobre su elemento, nos encontramos frente a una de las demostraciones más precisas, contundentes y efectivas del uso del manejo elemental, que es el sistema de poder en la leyenda de Aang. Y esto incluye a generales, maestros y artistas muy capacitados que la serie demuestra hasta este punto. Y aquí viene otro tema importante. Desde el minuto 1, Toph es clasificada como una maestra tierra. El título maestra en Avatar no se le da a cualquiera que pueda manejar el elemento, sino a alguien que lo domina a la perfección. Y algo interesante es que en toda la serie no vemos otro personaje que maneje la tierra de la manera que lo hace Toph, lo cual se remarca incluso en sus movimientos. Mientras que el manejo tradicional de la tierra control tiene movimientos inspirados directamente en técnicas de Kung Fu, principalmente movimientos rígidos y firmes, los de Toph, dicho por los creadores de la serie, toman inspiración de las artes marciales relacionadas al manejo del Chi, pero mezclado con la firmeza propia necesaria para manejar la tierra. La propia forma en la que Toph ejerce su control es diferente y es porque su origen y su relación con el elemento también son diferentes a las de cualquier otro maestro. Toph aprendió su manejo de la tierra de los tejones topos, los primeros maestros de tierra que existieron en el mundo y quienes enseñarían luego a los humanos. Cuando era aún más pequeña y siendo de una familia noble como es la Beifong, Toph estaba rodeada de límites y de cuidados excesivos, provenientes de la preocupación entendible en parte de tener que cuidar a una niña ciega. Un día, Toph, harta de esta sobreprotección de su familia, escapa y termina encontrándose con estos tejones topos, quienes, al igual que ella, eran ciegos. A diferencia de los humanos que aprendieron a manejar la tierra posterior a partir de maestros, o incluso a diferencia de Oma y Chu, quienes fueron los primeros discípulos de los tejones topo, Toph no aprendió a usar la tierra control como un elemento externo, sino como una extensión de ella misma, imitando los comportamientos y movimientos de los tejones topos para moverse en el subterráneo. Toph así entendió cómo percibían estos las cosas, recibiendo las vibraciones emitidos por los cuerpos a la propia tierra para ver a través de ellas, y también aprendió cómo los movimientos de los tejones topos manejaban el terreno a su alrededor. Toph es posiblemente el personaje con una relación más estrecha con su elemento en toda la serie, porque la tierra es una extensión directa de ella misma. Y por esto los movimientos con los que ejerce el control de la tierra son diferentes a los de cualquier otro maestro. Son más precisos, más rápidos y peligrosos, pero también están más relacionados a su persona que a un poder externo. Y esto es porque Toph nunca interpretó a la tierra control como una herramienta, sino como una parte de ella. Además, claro, de que aprendió de los mejores maestros que podía. Así es como la serie aprovecha las características de Toph que la hacían ver como vulnerable y en su mundo las moldea tal cual como los elementos hasta hacerlo cualidades de su poder. Primero, la ceguera al interpretar el entorno
De la misma manera que los maestros tierras originales y extender su relación a este elemento como una simbiosis y por otro lado con el hecho de ser una niña pequeña, porque sí, esto es importante también, ya que todo esto parte de que Toph se crió, además de con la familia Bayfront perfeccionando esta habilidad con los tejones topo, estrechando todavía más su cercanía al ser un elemento que dominó desde una edad temprana, y es algo que no tendría desperdicio en un futuro. Otro tema es el momento en que aparece Toph. Tal vez muchos no recuerden, pero Toph no la vemos hasta sino mediados del segundo libro de Avatar, y es importante que aparezca tarde porque hasta este punto la serie había hecho unas cuantas concepciones sobre los maestros de Aang de cada elemento. El primer elemento que Aang aprende es el agua por parte de Katara, pero quien realmente le enseña lo básico. Su verdadero maestro de agua es Pakku. Luego, el primer gran maestro tierra presentado en la serie y que de hecho guarda un pasado relacionado con Aang es Bumi. Y por último, el que da indicios de ser quien enseñará el fuego a Aang es Jon Jon. Todos hombres de avanzada edad, poderosos y sabios. Parece ser que la serie tiene una línea de enseñanza con Aang para los elementos y tiene cierto sentido. Estamos hablando del Avatar y Salvador del mundo. Pero la propia serie empieza a romper estas ideas cuando luego a través de unas visiones se nos revela quién le enseñaría la Tierra Control a Aang. No iba a ser un hombre sino una chica y no sería un viejo sino joven. Y posiblemente no sería la más sabia, sino más bien infantil. Pero lo que sí es seguro es que sería la maestra tierra más poderosa en este momento. El hecho de que Toph sea la maestra tierra que enseña el elemento completo a Aang, además de subvertir las expectativas que teníamos de los maestros, sirve para el propio desarrollo de Toph como persona y para derivar en una subtrama de lo más interesante con la propia Katara, sintiéndose menos por no haber podido enseñar el agua control a Aang en plenitud, mientras que Toph, siendo 2 años menor que ella, sí le enseña el tierra control. Y esta dinámica es muy interesante. Katara hasta este momento servía como la madre del grupo, quien se ocupaba de todo, y Toph, si hay algo que odia, es que se ocupen de ella, como si fuera alguien que no pudiera cuidarse sola. Por eso, desde el momento en que se une al grupo, actúa de una manera independiente, busca su propia comida y se hace su propio campamento, porque si ella puede cuidarse por sí misma, los otros también deberían. Sin embargo, lo importante es que Toph no toma esta postura desde una perspectiva egoísta, sino desde el miedo a que la vuelvan a enjaular en sobreprotección por mirarla como alguien que vale menos. Y esto es muy importante, porque el desarrollo de Toph se basa en que esta niña tiene un complejo de inferioridad bastante jodido, producido principalmente por sus padres. Y por eso constantemente busca demostrar que no necesita los cuidados de nadie, tema que luego podría resolver en su conversación con el tío Iroh, otro personajazo, que le explica a Toph la diferencia entre cuidar a alguien por creer que es vulnerable y que no se puede cuidar por sí mismo, y hacerlo por cariño o respeto, con un gesto tan pequeño como es servirle el té, sumado al hecho de que Toph es capaz de detectar cuando alguien está mintiendo por las vibraciones de su cuerpo. Sí, la niña hace de todo. Toph llega a aceptar esta verdad a través de Iroh, y también el hecho de que alguien se preocupe por ella, no necesariamente por verla como inferior, sino por respeto o cercanía. Estos problemas que traía claro eran producto de sus padres, incluso tras ver que ella era la mejor maestra tierra en el puto reino, dicho por el propio tutor de Toph, aún se le negaba el permitirse ser ella misma, y por el contrario, al conocer su poder, sus padres la quisieron retener aún más. La historia de Toph está muy relacionada con este tema del poder, porque por un lado es la cualidad que le da la independencia que necesita y la capacidad de cuidarse sola y poner en acción la idea de que no necesita ser protegida, y por el otro ejemplifica el desarrollo del propio personaje, porque cada vez que Toph tiene un fallo o se ve acorralada de una manera, su tierra control evoluciona. El primer evento relacionado a esto fue cuando llegaron a la biblioteca en medio del desierto, 2 elementos que Toph detesta. Primero, libros, bueno, esto no necesita explicación, y la arena, que es una variante de la Tierra Control que Toph no ha dominado y no puede ver a través de ella ni siquiera. Por primera vez en mucho tiempo en este escenario, Toph vuelve a ser ciega. Es una situación horrible para ella, y peor aún cuando llegan maestros de la arena y secuestran a Appa, el bisonte volador de Aang, su amigo que la liberó de su prisión, metafóricamente hablando, y el que los ha transportado todo este tiempo, y Toph adopta todo esto como su culpa, sumado a su capacidad por detener la biblioteca de hundirse de la arena, ya que no puede ejercer su poder pisando una superficie tan resbaladiza. Toph en esta situación está en completa impotencia, y claramente le dejaría un trauma bastante jodido, sumado a una escena que cuando nos paramos a pensar es muy oscura. En el momento en que Aang está recriminando a Toph no poder proteger a Appa, y sus ojos están llenos de lágrimas. Expresa tristeza con su cara. Sin embargo, Toph nunca puede llegar a ver esto, nunca entiende por completo los sentimientos de Aang.
Solamente puede sentir la rabia y el resentimiento de sus palabras, no tiene el panorama completo. Encima, por todo el resto del camino en el desierto, Toph está callada y apagada, sin comentarios sarcásticos como es típico. Y quien la guía es Katara, otra vez tiene que ocuparse de ella, otra vez vuelve a ser una niña ciega y vulnerable, y esta vez por su culpa. O por lo menos ella lo percibe así. Es un golpe grandísimo para Toph, y esto luego se transformaría en un manejo de la arena jodidamente impresionante, utilizando este elemento como un catalizador de sus emociones y desarrollándolo para mejorar por sus amigos. Aunque realmente no es algo que llega a ser muy relevante en peleas, podemos ver hasta qué punto este evento la trastocó, que había perfeccionado el control de la arena hasta el milímetro, pudiendo recrear toda la ciudad de Ba Sing Se, incluyendo al rey y su mascota, en un solo movimiento. Cosa que parece un detalle pequeño, pero es una muestra bestial de maestría, especialmente cuando consideramos lo dicho por Kyoshi en su novela, donde esta dice que mientras mejor eres moviendo cosas grandes con la tierra control, más difícil es mover algo pequeño. Si eres bueno moviendo peñascos, se te va a dificultar mucho mover una piedrita. Y considerando eso, el nivel de precisión de Toph en este punto con la arena control no es que fuera impresionante, es que estaba en otra categoría completa. Aunque esto no dice la serie, personalmente creo que por haber entrenado tanto con la arena, luego puede llegar a otro punto bastante importante de su desarrollo e incluso no solo para Toph, sino para el mundo de Avatar en un futuro. Uno de los manejos elementales más relevantes de toda la serie, el Metal Control, pudiendo manejar el metal a partir de las minúsculas imperfecciones de tierra en su estructura. Toph no solo se había vuelto una maestra tierra y arena, sino que había descubierto toda una nueva forma de utilizar su elemento, lo cual más tarde revolucionaría el funcionamiento de todo el mundo. Es una auténtica barbaridad el nivel de esta niña de nuevo. Sin mencionar lo precioso que es narrativamente que sus padres, intentando enjaularla de nuevo en una caja, como si se fuera a romper, le den la oportunidad perfecta a Toph para que, aprovechando las imperfecciones de esta misma jaula, pueda transformarla y moldearla en una nueva capacidad, como lo es el Metal Control. Casi que ejemplifica toda la vida de la propia Toph, y el cómo ha transformado sus imperfecciones en cualidades. Y así es como putas construyes un personaje poderoso, relacionando su desarrollo a sus capacidades, y si bien no siempre es necesario, y no es una norma para seguir, la forma en la que Toph Beifong ejecuta esto es magistral. Encima de todo lo que dije, la tipa es posiblemente la mayor maestra tierra y, si me apuras, la mayor maestra de cualquier elemento que hayamos visto en toda la serie. No solo aprendió de quienes descubrieron su arte, sino que lo adoptó como forma de vida, perfeccionó una de las variantes más complicadas como es la arena control, descubrió completamente una nueva, que la leyenda de Korra se ha vuelto un pilar social como es el Metal Control, y más tarde en los cómics sería Toph el catalizador para que otro maestro tierra descubriera la lava control, sin mencionar que encima maneja el barro. Y por si quedaba la más remota duda de que Toph es la mejor maestra, se le compara directamente con Bumi, el otro maestro tierra más poderoso que conocemos, con más de un puto siglo de vida y que andaba disparando casas en un momento de la historia. Y la obra deja su combate como si fuera un empate, Toph aún siendo joven. Y si me llega a preguntar a mí, Toph le ganaba a Bumi en este combate. Vaya pedazo de personaje. Pero eso es todo lo que tengo que decir por hoy, así que para terminar, un saludo a los mecenas. Armando Porritos de los Hechiceros de Tercer Año, Isdubar de la Casa Especial y Sergio Guillén de los Cazademonios. Muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Y ahora sí, sin más cargar, chao.